Este año se estrenará la película de Avengers Doomsday y eso va a ser una revolución. Se siente muy similar a todo el tema de los trailers y la revolución de Avengers Infinity War, Avengers Endgame. Está generando bastante revuelo. Y yo quiero hoy hablar con la IA, hablar con la inteligencia artificial acerca de Doctor Doom. ¿Quién es este personaje? ¿Cuál es su origen? ¿Y qué es lo que podríamos llegar a ver en la película? Así que vamos a mirar qué es lo que sabe la inteligencia artificial y qué es lo que encontraremos en la película. Por cierto, si tú quieres el cómic de Doctor Doom, para que entiendas el origen, en la descripción de este video te dejo el enlace para que tengas el cómic contigo, para que lo leas y comprendas mucho más a fondo la ideología o la filosofía de este personaje. Entonces, dicho esto, hola, estoy aquí, listo para ayudar. ¿En qué te puedo apoyar hoy? Si tienes alguna pregunta o algo en mente, adelante. Para empezar, ¿qué es exactamente Doctor Doom, Books of Doom? ¿Y por qué este cómic es tan importante para entender a Victor Von Doom? Buena pregunta. Los Books of Doom son una miniserie de cómics publicada por Marvel que profundizan los orígenes de Victor Von Doom, mejor conocido como Doctor Doom. Esta serie explora su infancia en Latveria, sus desafíos, su inteligencia y los eventos que lo llevaron a convertirse en uno de los villanos más icónicos del universo Marvel. Es importante porque nos da una visión más profunda y matizada de su carácter, sus motivaciones y la complejidad que hay detrás de su personalidad, más allá de ser simplemente un villano. ¿Y por qué Marvel decidió contar la historia de Doom desde su punto de vista y no desde el de los héroes? Exacto. Marvel decidió enfocar en la historia de Doom para darle más profundidad y complejidad a un personaje que, aunque es un villano, tiene un trasfondo muy interesante. Al explorar su perspectiva, se crea una mayor empatía y una comprensión de sus motivaciones, lo que lo convierte en un personaje más tridimensional. Además, contar su historia desde su punto de vista también permite explorar temas como la ambición, el orgullo y la tragedia personal, y eso enriquece muchísimo la narrativa general del universo Marvel. Es que en el cómic de Doom, que te dejo en la descripción del video, menciona una filosofía de Doom que a mi modo de ver es bastante interesante. De hecho, me parecía a mí también bastante interesante la filosofía de Thanos, ¿sí? Una filosofía en donde los recursos son finitos, todo es finito, el universo necesita un reajuste. Tiene mensajes muy profundos y parece que Victor Von Doom tiene esa misma esencia. Entonces, pues me parece bastante interesante. ¿Qué tipo de historia es esta? ¿Una historia de villano, una tragedia o una advertencia? Es una mezcla muy interesante. En realidad se podría considerar una tragedia porque muestra cómo las circunstancias y las decisiones de Victor Von Doom lo llevan por un camino oscuro a pesar de sus buenas intenciones iniciales. También tiene elementos de una historia de villano porque nos muestra cómo se transforma en ese antagonista implacable que conocemos, y al mismo tiempo hay una buena dosis de aventura, ya que su vida está llena de viajes, descubrimientos y desafíos. Así que en conjunto es una historia que combina todos esos elementos para ofrecer un retrato completo del personaje. ¿Y qué descubrimos sobre la infancia de Victor Von Doom en este cómic? En Books of Doom se profundiza mucho en la infancia de Victor. Descubrimos que creció en Latveria, en un ambiente marcado por la pobreza y la tragedia personal. Su madre, una curandera con conocimientos místicos, murió cuando él era joven, lo que lo marcó profundamente. También se muestra cómo desde niño fue un prodigio en la ciencia y la magia, y cómo su orgullo y su deseo de proteger a su pueblo lo llevaron a tomar decisiones que con el tiempo lo transformarían en Doctor Doom. Todo esto nos ayuda a entender mejor la complejidad de su carácter y sus motivaciones más profundas. ¿Cómo influyen sus padres y su origen humilde en la persona que llega a ser?
Sin duda, sus raíces humildes y la pérdida de su madre juegan un papel crucial en su desarrollo. Por un lado, le dan un fuerte sentido de determinación y un deseo de proteger a su gente, lo que eventualmente se convierte en su motivación principal. Por otro lado, también alimentan su orgullo y su resentimiento hacia aquellos que él percibe como responsables de su sufrimiento, lo que lo impulsa a buscar poder absoluto y control. En esencia, su origen humilde y su historia personal son la base de su compleja personalidad, que combina una mezcla de nobleza y tiranía. Vea que esta respuesta que está dando me hace mucho recordar a Iron Man. La pérdida de su mamá. Eso fue lo que relataron en la película de Capitán América, creo que era Winter Soldier, algo así. En donde narraron cómo Iron Man perdió a su mamá y pues sus motivaciones y todo este tema. Y no sé, esto me lleva a entender un poco por qué, bueno, los hermanos rusos decidieron contratar a Robert Downey Jr. como el actor que encarnaría a Victor Von Doom. Porque siento cierta similitud en este pedazo de la historia que narra este cómic. Me parece a tener bastante en cuenta. Desde tu análisis, ¿Víctor nace con oscuridad o es moldeado por su entorno? Esa es una gran pregunta. En realidad es una combinación de ambos factores. Por un lado, la oscuridad y las tragedias que vive en su entorno, como la pérdida de su madre, la adversidad en la teoría, lo moldean y lo empujan hacia un camino más oscuro, pero al mismo tiempo, Víctor también tiene una gran ambición y un intelecto brillante, lo que lo lleva a buscar poder y control. Así que podríamos decir que su entorno lo influencia, pero también es su propia naturaleza la que lo lleva a abrazar esa oscuridad. Es un equilibrio entre lo que recibe del mundo y lo que él decide convertir en su propia identidad. Es que ahí cuando habla de el intelecto impresionante, evidentemente entendemos por qué deciden que sea Robert Downey Jr. el que personifica a este villano, que entre otras cosas hay rumores de que será más que un villano, será un antihéroe, algo así como Deadpool. Veremos qué es lo que nos quieren presentar, porque en el multiverso y bueno, en todo este tema, cualquier cosa puede pasar. ¿Qué papel juega el sufrimiento temprano en la construcción de su carácter? Totalmente. Ese sufrimiento temprano juega un papel fundamental en forjar el carácter de Víctor. La adversidad lo hace más resiliente, más determinado y a la vez más desconfiado y en ciertos aspectos más inflexible. Todo ese bagaje emocional y personal se convierte en la base de su fortaleza, pero también de sus defectos. En definitiva, ese sufrimiento temprano contribuye a su complejidad y a la construcción de su identidad como Doctor Doom. Basándote en Books of Doom, ¿cómo crees que el cine presentará por primera vez a Doctor Doom? Interesante. Creo que el cine seguramente se enfocará en mostrar esa dualidad de Victor Von Doom, combinando su brillantez y su tragedia personal. Es probable que la película se adentre en su infancia, mostrando su relación con su madre y su entorno en la teoría, para construir una base emocional sólida. También es probable que se muestre cómo esa ambición y ese deseo de poder se van gestando poco a poco, lo que lo llevará eventualmente a su transformación en villano. Además, el cine podría jugar mucho con la estética y la ambientación de Latveria para resaltar ese aire de misterio y poder que lo caracteriza. En definitiva, creo que veremos una versión compleja y fascinante del personaje. ¿Piensas que la película mostrará su origen completo o solo fragmentos estratégicos? ¿Y por qué? Creo que lo más probable es que la película muestre fragmentos estratégicos de su origen, más que un relato completo y detallado. Esto se debe a que en el cine muchas veces se prefiere mantener un cierto misterio y dosificar la información para mantener al enganchado y generar expectativa. Además, al enfocarse en momentos clave de su vida, la película puede construir mejor el arco del personaje y centrarse en los elementos más importantes para su desarrollo. Por supuesto, es posible que en futuras entregas se profundice más, pero en el inicio es probable que se enfoque en los aspectos más relevantes y dramáticos de su origen.
¿Y qué eventos del cómic crees que serán adaptados casi directamente a la película? Creo que hay varios momentos icónicos que probablemente se adapten casi de manera directa. Por ejemplo, la relación de Víctor con su madre Romani y su trágica muerte es un punto clave que seguramente se reflejará para entender su motivación. También es probable que veamos su llegada a la universidad, su relación con Reed Richards y cómo su orgullo y su ambición lo llevan por un camino distinto al de los héroes. Otro evento que seguramente se verá es su primer contacto con la tecnología que lo transforma en Doctor Doom, incluyendo su viaje y su experiencia en la montaña donde se forja su armadura. En definitiva, creo que esos momentos clave se mantendrán bastante fieles al cómic para construir una base sólida del personaje. ¿Y cómo crees que será el primer encuentro entre Doom y los Vengadores? Imagino que ese primer encuentro será bastante impactante o cargado de tensión. Probablemente el cine muestre a Doom como un personaje imponente y calculador, mientras que los Vengadores lo ven como una amenaza desconocida. Es muy probable que la película presente un choque de ideales, donde Doom se muestre como alguien decidido a imponer su propia visión de justicia, mientras que los héroes tratarán de detenerlo con métodos más altruistas. Creo que veremos un enfrentamiento muy visualmente impresionante, lleno de tensiones y quizá un toque de respeto mutuo antes de que la rivalidad entre ellos se intensifique aún más. Es posible que Doom no sea el enemigo final, sino alguien que se opone a ellos por ideología. Definitivamente, es muy posible que en lugar de ser un villano tradicional, Doom se presente más como un antagonista con una visión distinta y un código moral propio. En ese sentido, podría haber una especie de conflicto ideológico donde ambos bandos, tanto los héroes como Doom, tengan objetivos y motivaciones válidas, pero que colisionen en la forma de alcanzarlos. Eso le daría mucha más profundidad a la narrativa y permitiría explorar temas complejos como el poder, la justicia y la libertad. Así que sí, es muy probable que Doom se convierta en una especie de rival ideológico que en un enemigo final clásico. Es que por eso mismo es que yo pienso que la verdad estoy convencido que Doom va a terminar siendo algo así como un antihéroe, ¿sí? Ideologías, no villano del todo, no héroe del todo. No sé, hay algo que me gusta bastante en lo que van a presentar con este personaje. De hecho, me atrevería yo a pensar que Doom más adelante va a hacer equipo con los Vengadores para enfrentar algo que es mucho más grande, mucho más gigante que lo que se está por ver, ¿sí? En este universo, como está ahorita tan loco, cualquier cosa puede pasar. Si tuvieras que plantear una hipótesis central para la película, ¿cuál sería? Qué buena pregunta. Creo que una hipótesis central podría ser algo así como la película explorará el conflicto entre el idealismo y el realismo en la búsqueda del poder y la justicia. Por un lado, Doom representa la idea de un orden impuesto y absoluto, mientras que los héroes encarnan la lucha por la libertad y la justicia individual. La hipótesis central podría girar en torno a cómo estas dos visiones chocan y se entrelazan, llevando a los personajes a cuestionar sus propios principios y al mismo tiempo a evolucionar como personajes. En esencia, la película podría centrarse en cómo los contextos y las experiencias personales moldean la percepción del poder y la moralidad. ¿Y qué escena final crees que podría dejarnos la película si se basa en Books of Doom? Creo que al final la película podría dejarnos con una reflexión profunda sobre la complejidad de los personajes y la naturaleza ambigua del poder. Es probable que nos muestren que aunque Doom pueda ser un antagonista, también tiene razones y motivaciones comprensibles, lo que nos invita a cuestionar la línea entre el héroe y el villano. Además, es posible que el desenlace nos deje con un sentimiento de ambigüedad moral, mostrando en ocasiones las buenas intenciones pueden derivar en caminos oscuros y que la línea entre el bien y el mal no siempre es tan clara. En definitiva, sería un final que invita a la reflexión y que deja abierta la puerta a futuras historias y matices. ¿Saben qué película me recuerda esta respuesta? La película de El Joker, ¿sí? En donde
Sí, sabemos que el Guasón es el villano y tal, pero después de ver la película uno dice, uy, con razón el man se volvió un villano, es que tenía como que se genera cierta empatía. Y yo siento que esto va por ese lado. Recuerda que si quieres leer el cómic de Books of Doom, aquí en la descripción del video te dejo el enlace para que lo tengas, ¿listo? Y leas cuál es el origen de Doom y pues sepas quién es cuando llegue a la pantalla gigante este villano que de verdad dejará mucho, pero muchísimo que desear para la película que viene todavía más adelante, que es Avengers, bueno, la otra. ¿Listo? Bueno, suscríbete a este canal ahora mismo, toca la campanita de notificaciones para que tengamos más entrevistas con la inteligencia artificial de temas que yo sé que te van a gustar. ¿Listo? Un abrazo gigante y nos vemos a la próxima. Esto es, ¿qué diría la IA?